Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre las fracturas de cadera en el paciente joven. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un paciente joven. Y sobre esto hay varias posibilidades, pero bueno, la literatura en lo que más se está de acuerdo es que define al paciente joven como un paciente menor de 60 años y que en general es activo. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el paciente joven y el paciente anciano? Pues fundamentalmente dos, que en general las fracturas del paciente joven son de mayor energía, con lo cual se debe tener más conminución. Y luego hay un pequeño subgrupo, que lo veremos brevemente, que es por estrés, fracturas por estrés. Como todas las fracturas de cadera, pues hay dos tipos, intracapsulares y extracapsulares. Fundamentalmente nosotros nos centraremos en las intracapsulares, porque las extracapsulares tienen un tratamiento muy similar al anciano y en general tienen menos diferencias respecto al paciente joven. Respecto a las fracturas intracapsulares, los puntos más relevantes sobre los que trataremos son los que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, hay un acuerdo casi unánime en que en el paciente joven hay que intentar conservar la cabeza a toda costa, es decir, intentar la reducción y osteosíntesis para evitar la artroplastia si es posible. ¿Y cuáles son las controversias que tenemos nosotros a la hora de hacer la reducción y la osteosíntesis? Pues básicamente esas tres: el momento de la cirugía, cuándo hacerlo, es urgente, no es urgente, cómo lo reducimos, abierto, cerrado, con qué método y qué tipo de implante podemos usar para conseguir la reducción. Para esto tenemos un artículo muy reciente, un número del Injury que salió en el año 2015, que trata específicamente sobre este tema y que nos ha ayudado bastante porque la verdad es que muchas de estas controversias las estudia en bastante profundidad. ¿Cuál es el momento más adecuado para hacer la cirugía? ¿Cuánto puedo esperar? ¿Tengo que hacerla en 24 horas, en 48 horas como los ancianos, en 72? ¿Y por qué? Porque teóricamente un paciente joven puede esperar por estado general, no es lo mismo que un paciente anciano, pero sin embargo, si sabemos que las fracturas desplazadas, la vascularización está sufriendo. Esta cabeza puede esperar, es decir, ¿podemos esperar 24 horas y después hacer la osteosíntesis como si nada o ya tenemos que pasar directamente a la prótesis? Bueno, pues esto se ha estudiado en un metaanálisis que se ha hecho en este número del Injury y en el cual se ha visto paradójicamente y en contra de todo lo que se podría pensar que la demora de más de 24 horas, es decir, hasta 48 o 72 horas, en la reducción y osteosíntesis no tiene efecto en la necrosis vascular, es decir, no provoca la muerte de la cabeza. Sin embargo, sí hay un cierto riesgo, un mayor riesgo de pseudoartrosis. Por lo tanto, la conclusión sería que lo recomendable en los pacientes jóvenes con fracturas intracapsulares de cadera es operarlo lo antes posible, en general menos de 24 horas, pero que si por lo que sea tardamos un poco más, tampoco pasa nada. No es obligatorio hacerlo en 24 horas. Se puede hacer perfectamente a las 48 y a las 72 horas. ¿Cuál es el método de reducción? Es decir, ¿es esencial hacer una reducción anatómica? ¿Tenemos que hacerlo siempre abierto o siempre cerrado? ¿De qué manera se hace? Y si lo abrimos, ¿por qué vía de abordaje lo hacemos? Bueno, pues la primera pregunta, la respuesta es bastante fácil porque todo el mundo, prácticamente todos los autores coinciden en lo mismo. La reducción anatómica es fundamental. Tenemos que intentar a toda costa que la cabeza quede en perfecta posición. ¿Para qué? Para prevenir eso, precisamente, la necrosis vascular, el colapso cuando hay mucha conminución y también la pseudoartrosis. Se ha demostrado que una reducción anatómica y una fijación estable es capaz de reducir la tasa de complicaciones en hasta más de 13 veces. Y otra duda que surge es reducción abierta o cerrada. Hay gente que es muy partidaria de la reducción abierta porque es una fractura articular y en este caso hay una mejor calidad de la reducción. Y además porque hay unas ciertas publicaciones en las cuales si se abre la cápsula y se libera el hematoma parece ser que podría disminuir el riesgo de necrosis, aunque luego lo veremos. Los partidarios de la reducción cerrada, por otro lado, dicen, como todos los partidarios de las técnicas mipostuales, que hay una menor lesión de la vascularización siempre que no se abre y además eliminamos el riesgo de infección inherente a abrir. Pues un metaanálisis bastante extenso realizado en este número del Injury en el año 2015 indica que en general no hay resultados concluyentes, pero si vemos la imagen, la tabla que aparece, vemos que hay una tendencia a menor complicaciones si lo hacemos cerrada. Por lo tanto, la conclusión sería que tenemos que intentar hacerla de forma cerrada siempre que podamos. Pero si no lo conseguimos, no tenemos que dudar nada en abrir. Y respecto a lo que habíamos comentado antes de la liberación del hematoma, aunque hay algunos estudios básicos que indican que puede taponar el resto de la circulación sanguínea, no se ha visto en serie a largo plazo
que esto tenga ningún efecto en la índice de necrosis vascular o de complicación. ¿Y cómo se reduce? Bueno, lo primero tenemos que hacer una radiografía AP de pelvis para ver también la cadera contralateral, es decir, tenemos que ver las dos caderas por si hubiera alguna anomalía previa. Y en algunos casos puede ser necesario incluso pedir un TAC. Por ejemplo, en esta imagen que vemos en la diapositiva, a la izquierda podemos ver una fractura bastante simple, un Garden 1, en principio sin mucha conminución, pero cuando hacemos el TAC podemos ver que hay unos fragmentos conminutos en esa zona. Con lo cual, esto tenemos que verlo porque la conminución puede dar mayor riesgo de pseudoartrosis. Hay un truco para reducirlo, que es colocar la pelvis no en posición AP, como se ve en las imágenes de arriba, en las cuales nosotros vemos que la anteversión fisiológica del fémur, del cuello femoral de 15 grados, puede hacernos que la radiografía AP y la lateral estén un poco oblicuas. Si rotamos la pelvis unos 15 o 20 grados, vemos que, como vemos en la imagen de abajo, vemos que la cadera se queda en AP en posición perfectamente antero-posterior y en la lateral se nos queda perfectamente horizontal al suelo. Si veis con un pequeño cojín o unas sábanas puestas en la posición de la pelvis para que ésta gire un poco. Y el método para la reducción es un método que ya es descrito muy clásico de hace mucho tiempo. Como aquí podemos ver en el vídeo, este vídeo fue grabado en el año 1941 y vemos que la maniobra básica de reducción es siempre la misma. En principio, una flexión de la cadera traccionando, después una tracción vertical, rotación interna y manteniendo la rotación interna en la tracción y extendiendo hasta que la pierna se pone completamente derecha, como hemos visto en el vídeo. ¿Y qué vías de abordaje? ¿Qué pasa si no va? Pues si no va, tenemos que hacer un abordaje abierto y tenemos tres posibilidades: percutánea, o con un abordaje anterolateral o un abordaje anterior. Respecto al abordaje percutáneo, se recomienda realizarlo con dos agujas de Kirner de 2 milímetros de diámetro o con dos Steinmann, colocados 3 centímetros medial a la arteria femoral y en las cuales, si veis en la imagen, pues se pincha la cabeza y así la podemos manipular. Y para manipular el fragmento proximal, pues lo podemos hacer con tracción, lo podemos hacer con una sábana para separar, con un botador que empuje, con un gancho, etcétera. Hay muchísimos métodos. El abordaje anterolateral, el de Watson-Young, es un abordaje muy útil, sobre todo si usamos un tornillo placa. Con un solo abordaje hacemos de todo. Pero, sin embargo, si tenemos un abordaje, una visualización peor de la fractura. En el abordaje anterior, sin embargo, la visualización es muchísimo mejor, porque vemos las fracturas desde delante y lo podemos ver muchísimo mejor. Y además la vascularización se respeta más. Solamente hay que tener un par de precauciones, como el nervio femoral cutáneo externo y también la rama central. La reducción anatómica, ¿cómo la comprobamos? Pues sobre todo mediante las dos S que se ven en la imagen de la izquierda, en las cuales vemos que tienen que ser dos S perfectamente simétricas, perfectamente anatómicos. Y un sistema de fijación son los tornillos canulados. Los tornillos canulados son gruesos de 6,5 o 7,3 milímetros de diámetro, de varias marcas, de acero o también pueden ser de aleación de titanio. Y lo más importante quizás de los tornillos canulados es ver el grosor que tiene la aguja, porque hay varios modelos, hay agujas de 2 milímetros y agujas guía de 3,2 milímetros. Si os dais cuenta en la diapositiva abajo, en la imagen abajo a la derecha, la flexibilidad que tiene esta aguja es muy variable. La de 2 milímetros tiene mucha flexibilidad, de manera que cuando se mete, ella misma puede torcerse, como vemos también en la imagen de arriba a la derecha, donde está la aguja torcida. Si la aguja es de 3,2, pues probablemente podamos dirigirla muchísimo mejor. Y luego, por supuesto, que la punta tiene que ser roscada para evitar que se salga una vez que lo retiremos. Otro pequeño truco es hacer un agujero un poquito más amplio en el punto de entrada para poder dirigirlo mejor. Pasar el cuello en posición reversa, es decir, hacia atrás la broca para que no se clave en el cuello, sino que patine sobre él. La profundidad de paso de rosca no es un tema muy importante. Y otra cosa importante es que la rosca esté pasada a la fractura, aunque tampoco es una cosa absolutamente esencial. Por supuesto, también tenemos que evitar generar acúmulos de tensión, estrés riser, no hacer varias perforaciones y procurar poner los tornillos separados para evitar lo que hemos visto, lo que vemos a la derecha, en la cual hay una fractura subtrocantérea justo a nivel de entrada de los tornillos. Lo recomendable, aunque se pueden poner mínimo 2, lo recomendable es poner 3 tornillos. Estos tornillos deben ser paralelos para evitar el cut-out y permitir compresión del foco. Solamente quizás si fuera mucha conminución se podrían poner de forma divergente para mantener un poco la longitud. Y, por supuesto, separados para evitar las rotaciones de la cabeza, como ocurrió en el caso de abajo, que al final terminó en necrosis vascular y en prótesis. El tema de la fijación de los tornillos es muy importante que sea en 3 puntos. Y esto está descrito hace mucho tiempo, como en este artículo del año 1997.
en el cual vemos que, tenemos que tener 3 puntos de fijación para que la cabeza no ceda. Aquí lo vemos en la imagen del centro, donde apoyando en la cortical externa y en la parte inferior ya tenemos un punto de apoyo que evita que se baje. Entonces ponemos primero el tornillo inferior y después ponemos el tornillo posterior para que tampoco la cabeza se vaya hacia atrás. Otro dispositivo que también se puede usar es el tornillo placa con tornillo antirrotatorio. Normalmente esto solamente se utiliza en fracturas basicervicales o que son Powell 3. Recuerdo que las Powell 3 son las que tienen más de 50 grados de ángulo fracturario, con lo cual los tornillos, sobre todo el tornillo inferior, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, no puede apoyarse en 3 puntos y hay un alto riesgo de que caiga hacia abajo. ¿Y por qué no se usa el tornillo placa en todos los casos? Pues porque sí se ha demostrado en este caso que tiene una mayor tasa de necrosis cefálica al llevarse buena parte de la cabeza. Y el tornillo, al ser más grande, al meterlo, hay mucho riesgo de que rote, a pesar de que pongamos el tornillo antirrotatorio. Y además el tornillo canulado arriba, como está en zona muy débil de la cabeza, pues fija algo peor. Y es muy importante, por supuesto, antes de meter el tornillo cefálico, por poner las agujas, porque, por ejemplo, ocurrió en este caso, al no colocarse bien y al rotarse, pues posteriormente terminó en fracaso con artroplastia. Y en fracturas que son muy conminutas, en las que se hace una reducción abierta, se puede poner también una placa de soporte, una placa como las mismas que se usan en las fracturas de tobillo de 3,5, en las cuales sirven de apoyo a la zona medial y permiten que no se colapse la fractura. Por último, los clavos intramedulares también se pueden usar, pero es una opción peor porque siempre el punto de entrada puede lesionar la vascularización cefálica y habitualmente se usan cuando está combinado junto con una fractura diafisaria. En estos casos, cuando llega una combinación de fracturas de cuello femoral y de diáfisis, se recomienda en general, en primer lugar, aunque hay mucho debate sobre esto, en general, primero reducir la fractura de cadera, que es lo más importante, que se quede anatómica y que se respete bien la vascularización. Y después fijar con un clavo, a ser posible, retrógrado, siempre que sea posible. Las complicaciones que tiene la fractura de cuello femoral son muy altas. En general, la tasa de reoperaciones ronda alrededor del 18% en la mayoría de las series publicadas. Y por último, las fracturas por estrés son un pequeño subgrupo en corredores. Ahora mismo está muy de moda el running y correr y entonces está aumentando progresivamente. Son fracturas por fatiga. Tenemos varios tipos, son fracturas por compresión, como la que se ve en la diapositiva, fracturas también por tracción, justo en el sentido contrario que se abren, y otras desplazadas. Solamente las que son por compresión e incompletas y sin desplazamiento son las que se pueden tratar mediante tratamiento conservador con 6 semanas de descarga parcial. Si después de la descarga parcial tampoco se mejorara el dolor, porque aparecen fundamentalmente quejándose de dolor, pues entonces haría tratamiento quirúrgico exactamente igual que como hemos visto, con tornillos canulados, con tornillo de placa, en fin, según el tipo de fractura. En resumen, el resumen de todo esto es que las fracturas de cuello femoral tenemos que intentar operarlas lo antes posible, pero no pasa nada si tardamos un poco más. Es decir, si se tardan 2 o 3 días, se puede intentar de todas maneras la reducción y osteosíntesis porque las tasas de necrosis vasculares no aumentan, paradójicamente, si se operan más de 24 horas. Y el método, tenemos que intentar siempre una reducción anatómica, de forma cerrada, si podemos, mediante tracción y rotación interna, y si no, no hay que dudar para nada en hacer un abordaje anterior de Smith-Petersen, que es el más recomendado, o si estamos pensando en poner un tornillo placa por el tipo de fractura, un abordaje anterolateral de Watson-Jones. Y el método de fijación, pues hay varios, como hemos visto, pero el más importante y el que más se usa son los tornillos canulados, que sean paralelos, con aguja guía gruesa, si es posible, y tener siempre en cuenta que tenemos que fijar la cortical al calcar, de manera que tengamos 3 puntos de apoyo y la fractura no se cae. Muchísimas gracias por todo.